En este video vamos a trabajar con la forma polar del complejo Z. O sea, si yo tengo aquí el plano cartesiano, X y Y, aquí tengo mi complejo, Z igual a más IB. Por aquí esta altura pues simplemente es B y esta distancia es A. Esto es lo que vamos a llamar el módulo de Z. ¿Y a qué es igual el módulo de Z? El módulo de Z simplemente, o sea, la distancia que hay del punto 0, 0 al complejo, simplemente por Pitágoras va a ser la raíz de A2 más B2. Entonces, que quede muy claro, este ángulo lo vamos a llamar θ. Y ese ángulo siempre lo vamos a tomar en sentido positivo. Entonces, de aquí puedo concluir dos cosas. Que el coseno de θ, que quede muy claro, que el coseno de θ va a ser A sobre el módulo de Z. Va a ser A sobre el módulo de Z. Esto implica que A va a ser igual al módulo de Z por el coseno de θ. Esa es la primera relación que voy a sacar de ahí. Pero también puedo pensar en el seno de θ. El seno de θ simplemente va a ser B sobre el módulo de Z. B sobre el módulo de Z. Y de aquí concluimos que B es igual a el módulo de Z por el seno de θ. Ahora, este módulo de Z lo vamos a llamar R. Ese lo vamos a llamar R. O sea que el complejo Z igual a más IB, yo lo puedo escribir como A. A es, como el módulo de Z lo estoy llamando R, simplemente lo voy a escribir como R coseno θ más I por B. El módulo de Z lo voy a llamar R. Entonces, R seno de θ. Y esto simplemente lo vamos a escribir como R coseno de θ más I seno de θ. Y esta expresión simplemente es la forma polar del complejo Z. O sea, Z lo vamos a escribir como R, que multiplica el coseno θ más I seno de θ. Esa es la forma polar del complejo Z. Vamos a ilustrarlo con ejemplos. Entonces, que quede muy clara la forma polar del complejo Z. Entonces, la forma polar del complejo Z simplemente va a ser R coseno θ más I seno θ, donde R lo estamos llamando simplemente el módulo de Z, ¿no? R simplemente es el módulo de Z, o sea, lo estoy llamando el módulo. Por ejemplo, yo tengo el complejo 1 más I. ¿Cómo lo puedo escribir en la forma polar? Entonces, ¿cuánto vale R? R simplemente vale la raíz de A2 más B2 al cuadrado. O sea, sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, como quien dice raíz de 2. O sea, esto lo puedo escribir como raíz de 2 por ¿cuánto vale el ángulo θ? ¿Cuánto vale el ángulo θ? Aquí tengo 1 más I, aquí tengo el ángulo θ. Entonces, el ángulo θ simplemente es arctangente de B sobre A, ¿no? Puesto que está en el primer cuadrante. O sea, sería arctangente de 1 sobre 1, arctangente de 1, como quien dice esto vale pi cuartos. O sea que esto lo puedo escribir como coseno de pi cuartos, o lo que es lo mismo, coseno de 45 grados más I seno de pi cuartos. Pero que quede claro que también lo puedo escribir como coseno de pi cuartos más 2n pi más I seno de pi cuartos más 2n pi. Pero esa sería la forma polar, simplemente la forma polar. Si yo tengo el complejo 1 menos I, el R vuelve a ser el mismo, la raíz de A2 más B2, la raíz de A2 más B2, o sea, raíz de 2. Lo que va a cambiar es el ángulo, ¿no? El ángulo. Entonces el complejo va a ser este, 1 menos I. 1 menos I estaría por aquí. Entonces el ángulo que vamos a tomar es este. Aquí sería simplemente el ángulo, ¿cuál sería el ángulo θ? Entonces sería 2pi más arctangente de B sobre A, ¿no? Según como lo hemos visto, arctangente de B sobre A.
Entonces sería 2pi, y aquí daría artangente de menos 1. Si usted reemplaza a y b, a vale 1 y b vale menos 1, le daría artangente de menos 1. Y artangente de menos 1 es menos pi cuartos. O sea, en otras palabras, el ángulo teta sería 2pi menos este ángulo que vale pi cuartos. Entonces 2pi menos pi cuartos. 2 por 4, 8. 8 pi cuartos menos pi, 7 pi cuartos. Entonces sería el coseno de 7 pi cuartos más y por el seno de 7 pi cuartos. Bueno, si yo tengo, óiganse bien, si yo tengo el complejo menos 1 más i, entonces ¿cómo lo puedo escribir? Naturalmente el a vale menos 1 y el b vale 1, o sea que raíz de 2, ¿no? El ángulo, ¿cuánto vale? El ángulo, ¿cuánto vale? Tengo x y tengo y, por aquí está el ángulo. El ángulo simplemente es este. Entonces, si yo aplico la fórmula, el ángulo me va a dar este, entonces le sumo pi. O sea, sería pi menos pi cuartos, ¿no? O sea, sería simplemente 3 pi cuartos. O lo que es lo mismo, busco este ángulo en el primer cuadrante, que es pi cuartos, y a este pi menos pi cuartos, o sea, simplemente 3 pi cuartos. Coseno de 3 pi cuartos más y seno de 3 pi cuartos. Y si tengo el complejo, oíganse bien, si tengo el complejo 1 más raíz de 3i, ¿a qué es igual el r? Entonces el r va a ser este al cuadrado más este al cuadrado, o sea, va a ser raíz de 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, que es 4, o sea, 2. ¿Y cuánto vale el ángulo? Está en el primer cuadrante. El ángulo es teta. Simplemente es la artangente de raíz de 3. La artangente de raíz de 3 es 60 grados. Y 60 grados equivale a pi tercios, o sea, sería coseno de pi tercios, que es 60 grados, más i, el seno de pi tercios. Que quede muy claro. Entonces, vea, cualquier complejo usted lo puede escribir en la forma polar. Esta es la forma polar del complejo. Que quede claro que esto es 60 grados, ¿no? Cualquier complejo usted lo puede escribir en la forma polar, ¿no? Por ejemplo, si tiene el complejo, por decir algo, menos 1 menos 3i, por ejemplo. Menos 1 menos 3i. ¿Cómo sería la forma polar de ese complejo? Entonces sería el r, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, 1, menos 3 al cuadrado, 9, ¿no? Sería raíz de 10, ¿no? Sería raíz de 10. El coseno, ¿coseno de qué? ¿Cuál es el ángulo de ese complejo? ¿Dónde está el ángulo? Está en el tercer cuadrante. Entonces sería coseno de pi más la artangente ¿de cuánto? De 3 sobre 1, ¿no? O sea, artangente de 3. Este es el ángulo teta. Más i por el seno de pi más artangente de 3, ¿no? Esa sería la forma polar, porque aquí aplican la fórmula, les quedaría artangente de 3, este sobre este, y le suma pi. Pi más artangente de 3 más i seno de pi más artangente de 3 por raíz de 10. Este al cuadrado más este al cuadrado en raíz sería raíz de 10. Y aquí tenemos bien clara la forma polar. Nosotros vamos a aprender a multiplicar y a dividir complejos en forma polar en el próximo video. Hasta pronto y muchas gracias.